sentía perecer, veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino. O sea, ¿qué me puedo deleitar en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho de mí? ¿Cómo me puedo deleitar si mis ojos naturales están viendo otra cosa? O sea, y de ahí empieza el desánimo en la vida de muchos cristianos. Y por olvidarse que Dios es bueno todo el tiempo, o sea, entonces terminamos, o sea, saliéndonos de su plan, terminamos saliéndonos de su propósito, terminamos dudando. Pero yo les quiero recordar, amada iglesia, en esta mañana que tú estás aquí porque Dios es bueno. Y tú estás aquí porque Dios tiene un plan con tu vida y para tu vida y para tu casa. Tú y yo estamos aquí porque Él nos ha sostenido en los momentos más difíciles de la vida. Aún siempre lo del 2019, 2020, 2021, ¿qué pasó en ese año? ¿Qué pasó? La pandemia, ¿cierto? Pero tú y yo somos sobrevivientes de esa pandemia. Entonces Dios ha sido bueno y Dios nos ha sostenido. Muchos partieron, pero dentro de ese tiempo de pandemia, muchos hijos de Dios también partieron. Pero tú y yo estamos aquí porque Dios no ha terminado contigo. Porque Dios no ha terminado conmigo. Entonces, un tiempo difícil. Y pues después de esa pandemia, o sea, la vida no volvió a ser igual, así. No. O sea, todo cambió. Todo cambió. Y pues no volverá a ser igual. Pero tú y yo nos deleitamos en Él. Tú y yo nos deleitamos confiando en Dios. Tú y yo sabemos que aunque en nuestro entorno, la situación, todo se vea oscuro, tú y yo somos la luz, porque Él está con nosotros y Él es nuestra luz. Entonces tú y yo estamos en victoria en medio de cualquier situación. Entonces, dicho eso, yo te voy a invitar en esta mañana. Entonces el tema es deleítate de confiar en Dios. Deleítate confiando en Dios. Entonces en esta mañana yo puedo decir, confío en ti, Señor. Yo sé que, o sea, yo nunca le digo al Espíritu Santo que venga porque pues, entonces sería incoherente, ¿cierto? El Espíritu Santo siempre está. Amén. Porque está en ti y está en mí. Amén. Entonces yo le digo, Espíritu Santo, ven a ese lugar, pues estoy dudando, porque tú y yo, o sea, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces el Espíritu Santo está en ese lugar. Amén. Pero lo que sí sé es que se está moviendo con poder. Amén. Lo que sí sé es que Él está ministrando corazones en esta mañana. Lo que sí sé es que Él está trayendo respuestas a nuestras vidas. Amén. Eso sí es lo que sé. Entonces deleitémonos en confiar en Dios. Yo me deleito, Señor. Piensa ahí por un momento de cuántas batallas te ha librado Dios. Piensa en un momento, o sea, cuántas veces Dios te ha sacado de situaciones difíciles. O sea, para nosotros poder confiar en Dios necesitamos mirar un poquito atrás. ¿De dónde me sacó? O sea, de qué situación yo he vivido, pero que Dios siempre ha estado ahí. Te quiero recordar en esta mañana que la que estás viviendo ahora no es la excepción. De allí Él te sacará. Amén. De allí Él te librará. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces vamos a ir a un pasaje que está en el libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 17. Pues es un pasaje bastante extenso, pues por ende no lo voy a leer todo. Voy a alargar ciertos versículos, pero
pues cuando llegues a tu casita o cuando tengas un tiempo, o sea, estúdialo diligentemente y vas a sacarle un provecho muy grande a todo ese pasaje para tu vida. Y aquí el contexto es que David mató o mata a Goliat. Antes de leer, vamos a orar por un momento. Padre, gracias. Si quieres, levanta allí tu mano. Sabes lo importante. A veces decimos, levanta tus manos, pero lo importante es levantar el corazón. Lo importante es que nuestro corazón esté levantado en gratitud, en adoración, en esa reverencia a Él y decirle gracias, Padre, esta mañana. Gracias por un nuevo día. Gracias por tu Santo Espíritu que me ha sido dado. Gracias por Jesús, por el sacrificio único y perfecto que Jesús hizo para poder nosotros hoy estar delante del trono de la gracia y encontrar allí gracia y misericordia para un oportuno socorro. Te damos gracias en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, porque eres tú quien hablas a nuestras vidas, porque eres tú el pastor, el líder, eres tú el todo de esa congregación, eres tú el dueño de nuestras vidas, Señor, y no queremos hacer absolutamente nada, Señor, sin ti, porque estaríamos perdiendo el tiempo, Señor. Por eso te entregamos todo lo que resta de este servicio, Señor, para que seas tú obrando. Señor, gracias por cada hijo tuyo, por cada persona que hoy está en este lugar, Señor, y por los que no llegaron, gracias también, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Señor, gracias, porque eres tú y nadie más que tú quien hablas a nuestros corazones. Estamos prestos porque somos buena tierra para recibir esa semilla y ella dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, porque soy el excelente terreno donde tu semilla, Señor, dará ese fruto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, dulce Espíritu de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo es el tema esta mañana? Deleítate confiando en Dios. Deleítate confiando En Dios. el deleite de confiar en Dios. Entonces dice David mata a Goliat, y aquí hay pues una historia que la gran mayoría de nosotros la conocemos. 17. Primera carta a Samuel, capítulo 17. Entonces aquí hay una historia, ¿verdad? Perdón, primera o segunda. Primera. Perdón, les dije segunda, perdón. Primera Samuel. Es primera carta a Samuel, capítulo 17. De David mata a Goliat. ¿Sí? ¿Quién tiene primera? Bueno, ya es primera. Sí, primera de Samuel. Entonces aquí hay una historia que es conocida por todos nosotros, yo creo. Y había ahí un conflicto, ¿cierto? En Israel. Y había un gigantote que tenía amedrantado al pueblo de Israel. O sea, hoy en día, puede ser la iglesia. O sea, en ese tiempo era real, era físico, eran los gigantes, eran los filisteos, o sea, que estaban amenazando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero hoy en día, pues nosotros somos la iglesia de Cristo, somos los hijos de Dios, pero hay muchas amenazas en nuestras vidas. O sea, hay muchos filisteos alrededor nuestro. Para algunos los filisteos puede ser tu salud, para otros esos filisteos puede ser la parte económica, o sea, la parte familiar. Yo no sé cuál será ese filisteo, pero lo que te vengo a decir en esta mañana es que no hay nada que Dios no pueda responder en nuestras vidas. Amén. Las luchas, las batallas que tenemos, a veces queremos avanzar en nuestra vida cristiana, pero hay como un freno, ¿cierto? Hay un freno que como que nos detiene, pero tú quieres, o sea, tú quieres y yo quiero, y queremos avanzar y queremos seguir y queremos ver la gloria de Dios, pero hay filisteos que se oponen, ¿cierto? Entonces David pues era un muchacho, se cree que tenía aproximadamente unos
unos 17, 18 años. Era joven. Y aparte de eso era pequeño. Y pues era caribonito. Entonces pues dicen, no, ese niño no, ¿qué? No tiene las fuerzas para vencer. Como quizá muchas veces nos han tenido un poco a nosotros, ¿cierto? Y dicen, ay, pero esa mujer que, o sea, no, esa mujer, ese joven son poca cosa. Y eso le pasó a David. Entonces yo voy a leer aquí en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, dice, voy a leer el versículo 9 primero. Dice, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Eso lo estaba diciendo el filisteo. Entonces estaba desafiando al pueblo de Dios. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Dame un hombre que pelee conmigo. Pues, o sea, el filisteo, que era un hombre de 3 metros, o sea, fortachón. Y pues el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en ese momento, o sea, realmente estaba en decadencia, en su decadencia de fe. O sea, estaban asustados porque veían a un hombre tan grande, veían a un hombre armado, veían a un hombre, o sea, que lo veían más grande que ellos. O sea, lo veían más poderoso que ellos. ¿Sabes, iglesia? Nosotros como hijos de Dios, a veces vemos los problemas más grandes al Dios que tenemos, al Dios que nos compró, al Dios que nos ama con amor eterno, al Dios que nos dotó de todas sus bendiciones y de todas sus respuestas. O sea, pero nosotros a veces consideramos que no tenemos, o sea, no tenemos nada como vencer. O sea, ¿cómo voy a vencer? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo se va a cambiar esta situación en mi casa, en mi familia? Y yo te vengo a decir en esta mañana que el Dios que tenemos es un Dios todopoderoso. Amén. Amén. Entonces el filisteo estaba desafiando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Lo estaba desafiando y dice, yo, o sea, he desafiado al campamento. Yo lo estoy desafiando. Dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, un poquito miedo. Tuvieron grande miedo. Tuvieron grande miedo. Y luego aquí aparece en el versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual Isaí tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y entonces ahí refiere de los hijos mayores de Isaí, dice, los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. O sea, siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea, desde ahí David fue hecho a un lado, iglesia. O sea, David fue, o sea, tú eres muy pequeño, o sea, tú no tienes la fuerza, eres insignificante. O sea, eres insignificante para ir a la guerra como nosotros que somos fortachones. O sea, porque después cuando tú leas el capítulo completo te vas a dar cuenta que los hermanos de David se enfurecieron. Le dijeron, o sea, ¿qué has venido a hacer aquí? Eres insignificante. Yo no sé si en algún momento de la vida te has sentido insignificante. O sea, si en algún momento de la vida en tu casa te has sentido la persona más relegada. No sé si en tu trabajo, en el lugar donde estudias, o sea, te han hecho a un lado. A mí sí, yo sí lo viví. O sea, muchas veces lo viví, pero ¿sabes quién es el que nos levanta? Nuestro Dios. Amén. Queremos deleitarnos en Él. Él no te ve pequeña, iglesia.
Mira, si me escuchan. Iglesia, Él no te ve pequeña. Amén. O sea, cuando digo iglesia, estoy hablando de ti. O sea, Él no te ve pequeña. Iglesia, Él te ve gigante. Iglesia, Él te ve fuerte. Él te ve libre, Él te ve sano, Él te ve en victoria, iglesia. Y ahí estaba David. Se regresó a cuidar las ovejas del papá. O sea, tú no sirves para nada más, sino para estar allá detrás de las ovejitas. Pues, entre otras cosas, oliendo feo. O sea, yo creo que tenía unas botas acá, unas botas pantaleras, no sé, una camisa, pues eso era en Israel, es tierra caliente, no es desértico. O sea, las botas, pues, obviamente para cubrirse de las piedras y de todo eso, pero, o sea, ropas raídas, ropas, pues al fin y al cabo de un pastor de ovejas, oliendo feo. Sí. Dice, ¿dónde iba? El 15. Pero David había ido, vuelto y dejado a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. O sea, durante 40 días el filisteo gigantón estuvo desafiando al pueblo de Dios. Durante 40 días. ¿Cuánto tiempo llevas en esa batalla? Solo piensa, 1 año, 2 años, 20 años. No sé, 25 años que has creído y que estás orando y que tú dices, pero no veo nada. O sea, aquí no ha pasado nada. Yo te quiero decir que sí ha pasado. O sea, tus oraciones, tu creer, tu fe no ha sido Él, vano. Y tú disfrutarás de esa gran victoria. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Yo no sé si te alegras mientras estudiabas un poco. O sea, yo miraba hacia atrás, de dónde el Señor, o sea, nos ha levantado, y como iglesia, como iglesia nos ha sostenido. O sea, como iglesia, como la familia en Cristo, como ministerio de misiones, como fuerte restauración, Dios nos ha sostenido, aún cuando nos han tenido en pocos. ¿Estamos? O sea, los que llegan en la trayectoria, o sea, saben por todo el camino que hemos pasado, pero nos hemos deleitado confiando que Dios es fiel a su palabra, que Dios es fiel a sus promesas y que Él cumple lo que dijo. Amén. Hemos permanecido deleitándonos en Él y hemos visto y disfrutado su fidelidad. Amén. La vemos cada día, iglesia. Y hemos pasado por situaciones. Entonces mira un poquito hacia atrás de donde Dios te ha levantado, y tú te vas a deleitar confiando en que lo que ahora estás viviendo también tiene una respuesta. Amén. Entonces dice, y venía, o sea, de día y de noche el desafío, de día y de noche el problema, de día y de noche el problema delante de nosotros, de día y de noche el diagnóstico médico delante de nosotros, de día y de noche, ¿por cuánto tiempo? O sea, ¿por cuánto tiempo has estado allí? Pero lo que en esta mañana te quiero decir es que no importa el tiempo que haya estado, se tiene que ir en el nombre de Jesús, porque somos más que vencedores. Amén. Entonces dice 40 días y 40 noches. El desafío, 40 días y 40 noches. O sea, voy a acabar con ese pueblo. 40 días amedrentando, 40 días y 40 noches allí. O sea, como una piraña. O sea, todo el tiempo, dele. Entonces dice, y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora, estoy en el versículo 17, y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y esos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos, y esos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toman prendas de ellos. Y Saúl y todos ellos, los de Israel, estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Estaban allí, o sea, ¿cómo los encontró David? Peleando. O sea, estaban peleando, ¿cierto?
versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. O sea, eso fue lo que llegó a presenciar David. Y se pusieron en orden de batalla, Israel y los filisteos, ejército frente al ejército. Entonces David dejó su carga. A esto me gusta. O sea, dejó su carga. Dejó su carga. Amén. Dejó su carga. Amén. Dejó su carga. Amén. Dejó su carga, Eddie. Dejó su carga, Evis. Amén. Dejó su carga. O sea, para nosotros deleitarnos en Dios, necesitamos dejar la carga. Amén. Amén. Dejar la carga. Cuando llegué a ese versículo, o sea, entendí algo maravilloso. Cargados nosotros difícilmente vamos a poder deleitarnos en el Señor. Así es. O sea, cuando nosotros llevamos esas cargas, o sea, cuando no las soltamos, o sea, es difícil. Cuando ese problema tú lo llevas de día y de noche, amada iglesia, es difícil que tú te puedas deleitar en Dios. Para podernos deleitar necesitamos soltar esa carga. Lo que hoy necesites soltar, suéltalo. Amén. Amén. O sea, tú no puedes, Él sí. Amén. Tú no puedes, Él puede. Amén. ¿Cuánto tiempo llevas batallando con lo mismo y no has podido? Y Él dice hoy, deja tu carne. Dice, creo que es el Salmo 55, 22, creo que es el que dice que echemos la carga sobre Él porque Él nos sustentará. Y en Santiago 4:7 creo que es que dice, me olvidó. Bueno, pero habla de dejar la carga. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ese no era el que quería citar, pero está bien. O sea, sí, creo que es 5:7. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. La carga hay que dejarla en manos del que sí puede. Amén. O sea, del que sí puede. Hay que dejar esa carga para nosotros poder, o sea, deleitarnos, para nosotros poder ver la victoria. Amén. Amén. Dice el 23, dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre de la fila de los filisteos y habló, ¿qué habló? Diciendo Las mismas palabras y las oyó David. O sea, siempre nosotros las había oído el resto del pueblo de Dios, las había oído aún el rey Saúl, y era el rey, pero estaba asustado también. Pero las oyó David. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Los varones de dónde, iglesia? O sea, ¿vieron ahí? ¿Los varones de dónde? O sea, de Israel. La iglesia asustada. Salieron despavoridos, dice. Salieron despavoridos y esto dice que tenían gran temor y salieron huyendo. O sea, es tiempo de pararnos en la palabra. Sí. Es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús. Es tiempo de saber quiénes somos en Él. Es tiempo de saber el potencial que nosotros tenemos. Es tiempo de levantarnos porque tenemos un potencial que Dios nos dio, un potencial que Dios le dio a su iglesia, porque tenemos a Cristo del Señor. Es de Él. Entonces dice, decía el 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido?
No lo has visto, es muy grande. No sabes el problema que yo tengo, es muy grande. No sabes ese diagnóstico médico que tengo, es demasiado grande. No sabes el problema que tengo con mi hijo, es demasiado grande. El problema que tengo en mi casa es que es demasiado grande y ahora tú me vienes a decir que tengo la victoria. Lo dice la Biblia. Y la gente, en lugar de darle la gloria a Dios, estaba dando la gloria al enemigo, al filisteo, que en este caso representa a Satanás. O sea, ¿no has visto? O sea, es que es muy grande. ¿No has visto todo lo que ha hecho? ¿No has visto todo el problema? ¿No has visto? O sea, sí lo he visto, pero mayor es el que está en mí que el que está en mí. O sea, gloria a Dios. O sea, sí lo he visto, sí sé, no ignoro lo que estoy viviendo, no ignoro lo que está pasando en mi casa, no ignoro lo que está pasando en mi salud, no lo ignoro, o sea, lo que pasa en mis finanzas no es desconocido, lo sé, pero mayor es el que está conmigo y delante de él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Sí lo he visto, pero sé que mi Dios es el Todopoderoso. Amén. Sé que tengo un Padre que me entregó la victoria. Y sé que Él me sacará de esta. ¿Estamos, iglesia? Todos corrían despavoridos. ¿No lo habéis visto? Él se adelanta para provocar a Israel. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Este era el premio que estaba ofreciendo. O sea, el rey Saúl estaba ofreciendo a su hija al que venciere. O sea, pero entre otras palabras, el rey Saúl tampoco creía. El rey Saúl también estaba asustado. Entre otras cosas, el rey Saúl estaba convencido que le iba a entregar la hija al filisteo. O sea, no le entreguemos nuestros hijos al diablo. O sea, guerréalos. O sea, guerréalos, arráncalos con tu oración, con tu fe, con la palabra del Señor. Arráncalos de las garras del maligno. Tú tienes el poder para hacerlo. Amén. Saúl aquí diría, o sea, sí, se lo voy a dar al filisteo. ¿Por qué digo que se le iba a dar al filisteo? Pues porque estaba asustado. Porque Saúl pensó que ninguno iba a ser capaz de enfrentarse al filisteo y decir, ya mi hija está destinada a caer en las garras del filisteo. O sea, ese era el premio. Lo exhibirá del tributo. O sea, no van a tener que pagar impuestos. O sea, va a ser libre de por vida de pagar impuestos. Y aparte de eso, pues emparentar con el diablo sí es muy tenaz. O sea, por eso, amada iglesia, tú y yo tenemos, o sea, el poder. O sea, sigue orando, no te canses. O sea, no importa lo que estén haciendo, pero tú tienes el poder. Amén. Tienes la palabra de Dios. Amén. O sea, no te canses, sigue haciendo. Entonces dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, que harán al hombre que venciera a ese filisteo y quitar el oprobio de Israel. Porque quién, mira cómo cambia aquí el ambiente. Porque quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es? Fíjate el cambio de palabra que hubo. Yo quiero que tengas en cuenta el poder de la palabra. Sí. O sea, no importa, o sea, si era un pastor de ovejas, no importa si eres una ama de casa, si eres un albañil, no importa lo que tú hagas. O sea, lo que importa es el poder que está en ti. Amén. Lo que importa es al Dios al que tú le has creído. O sea, David ni era estudiado, ni era grande, ni era un fortachón, no era un guerrero, pero tenía una palabra en su boca, tenía la palabra de poder para vencer. O sea, eso es lo que importa. A veces nos comparamos mucho. Y por compararnos, no nos deleitamos en lo que dice Dios. Nos
comparamos, o sea, miramos el de allá, miramos el de acá, o sea, miramos como, no, pero es que Dios lo bendice tanto. O sea, nunca te compares, eres un hijo, una hija de Dios. Amén. Y punto. Amén. Tu bendición y mi bendición es Él. Amén. Amén. Jesucristo, la esperanza de gloria. O sea, ¿qué importa lo que los demás sean en la iglesia? Así es. Bien, ¿no? O sea, a veces mal llamamos. O sea, quiero que te lo lleves en tu corazón. Decimos, voy a colocar aquí el nombre de mi esposo que está ahí. Ese Carlos, como es de bendecido, ¿cierto? ¿Por qué bendecido? Bueno, sí somos bendecidos, solo lo estoy poniendo a él, o sea, de ejemplo para no colocar a nadie más. Ese Carlos sí es bendecido, mire, tiene eso, tiene aquello, tiene el otro, tiene lo otro. O sea, nuestra bendición no depende de las cosas materiales, nuestra bendición depende de nuestra fe en Jesucristo, nuestra bendición depende no de lo que tenemos, sino de lo que creemos y a quién tenemos. O sea, no son las cosas materiales. Él, así, hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo el pueblo las mismas respuestas de algo. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra, y desde su juventud, y desde su juventud, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Estamos ahí. Amén. O sea, David animó al líder. Sí. David animó al rey y dijo, no desmaye. David, el pequeño, o sea, el pequeño joven dentro de toda la multitud, porque no era poquito, el pueblo de Israel era muy grande, pero todos estaban amedrentados. Iglesia, en el nombre de Jesús, tú te levantas en este día. Y todo miedo, todo temor es desarraigado de tu vida, porque tienes al mayor, al Dios Todopoderoso, está contigo. Y sea oso, sea, ¿qué más decía ahí? Sea oso, sea león, dice, tu siervo lo cogía y lo... Sí. Amén. O sea, palabras, hablar. O sea, David dice, yo no tengo miedo. ¿Tienes miedo en ese día? ¿Cuánto restauración? No. ¿De qué tienes miedo? De nada. De nada. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Amén. No tenemos miedo de nada. O sea, no tenemos miedo de nada, de oso, ni de león, ni de nada de eso, porque el Dios viviente, o sea, está con nosotros. Amén. Y Él nos librará. Amén. David decía, Él me libraba siempre. Amén. Pues a mí me ha librado siempre. Amén. Cuando el Señor me colocaba ese tema, pues yo me gozaba porque le decía, Señor, yo he visto la gloria de Dios en muchas cosas. Amén. Pero en unas más que en otras. Y si en alguna yo he visto la gloria de Dios, es en la protección de Dios. Amén. En esa protección para mi casa, para mi vida. O sea, yo he visto cómo, para mi familia, yo he visto cómo Dios ha obrado. O sea, una protección sobrenatural. O sea, cuando no hemos tenido fuerzas, el Señor nos ha dado fuerza. Entonces ahí es cuando dice, sea oso, sea león, o sea, el Señor pelea con nosotros. Amén. Amén. Hay que recordar las victorias pasadas. Amén.
¿Cuántos hemos tenido victorias pasadas? Amén. Cuando él estaba acá, cantando, ella decía algo como que ella conoció a Jesús a los 4 años. A los 4 años decía que el Señor le sanó su cuerpo, ¿cierto? Amén. ¿Cuántos estábamos ahí conectaditos? Sí. Se la sanó. Sí. O sea, fue importante nosotros estar conectados con lo que se está cantando, con todo dentro del servicio, o sea, o sea, todo, si se dan cuenta, todo ha ido de la mano, o sea, la ofrenda, todo, o sea, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Cuando yo era pequeña, el Señor me sanó mi cuerpo, la infección en su cuerpo. Ella recordó victorias pasadas. Amén. Ella estaba recordando victorias pasadas. Amén. Yo te invito en esta mañana que recuerdes por lo menos una de las victorias pasadas. Y eso te va a llevar a deleitarte. Amén. En lo que ahora estás viviendo. Se me deleito porque ese mismo Dios que la sanó a los 4 años, Amén. que te sanó a los 4 años, o sea, está orando a tu favor. Amén. No ha cambiado. Yo empecé mi vida cristiana cuando tenía 32 años. Estaba de recoger complicada. Estaba como David, o sea, nadie daba nada por mí. Su papá no vio nada por él, porque luego cuando lo fueron a ungir al rey, o sea, porque David después de ser pastor de ovejas, pasó a ser rey, ¿cierto? Amén. Cuando fueron a buscar a los hijos de Isaí para unirlos, para unir al rey que saldría, o sea, el papá ni siquiera no se acordó que existía otro hijo. Sí. Pero Dios sí se acordó. Amén. Dios sí se acuerda. Amén. Dios se acuerda de cada situación. Dios se acuerda por todo lo que has transitado. Dios sabe la lucha y las batallas que has tenido. Y Él se acuerda y siempre ha estado contigo. Amén. Recuerda las victorias pasadas. Amén. Y no te vas a defraudar nunca de Dios porque Él es bueno. Y entonces conocí cuando empecé mi vida cristiana cuando tenía 32 años. O sea, nosotros a veces decimos, si busqué a Dios, no, Él me buscó a mí. O sea, Él me buscó a mí cuando estaba de recoger con cuchara, cuando nada ni nadie daba nada por mí, Él ya lo había dado todo. Amén. Y Él me buscó. Amén. Y yo tenía una enfermedad que era desahuciada, o sea, yo estaba desahuciada. O sea, médicamente no tenía cura. Y el primer día que yo entré a un lugar, a una congregación, el primer día, o sea, que entré, el Señor me sanó. Amén. O sea, una cosa impresionante como el Señor obró su mano de aplauso porque Él se merecía. Él se merece la gloria, Él se merece la honra, Él se merece la alabanza, Él se merece toda la salvación. Solo Él. Y eso es porque estoy contando, porque necesitamos recordar victorias pasadas para que ahora nos podamos deleitar. Ese mismo que me sacó de ese momento difícil en mi vida es el mismo que está orando ahora. Amén. Él no ha cambiado, Él no ha cambiado. 32 años con mis hijos pequeños, desahuciada. Un hogar que pues tenía todo, ¿no? O sea, lo material, o sea, lo tenía de sobra. Y ahí está mi esposo, que allá está para allá. O sea, que no, ahí no puedo mentir porque, pues, imagínate, los mayores testigos son los hijos y el esposo. Todo había en mi casa, o sea, lo material, y había de sobra. O sea, pero faltaba lo importante. No más. Faltaba Él. Faltaba lo importante. Y Él nos dio la victoria. Amén. Después de empezar la vida cristiana, o sea, el mismo día yo fui sanada, a los 2 meses empecé a servirle a Dios, o sea, no sabía cómo, pero dije, yo, o sea, porque era tanta la gratitud que había en mi corazón, que yo no sabía cómo, o sea, pero cuando allá hicieron el llamado, yo dije que yo estaba ahí,
pues Él ha sido fiel y Él nos sostiene. Y Él nos Amén, levanta. amén. Después de eso, pasado el tiempito, vino una cosa a mi casa, vino un remesón impresionante. Entonces ya lo que había de sobra, ya no lo había, ya faltó. Empezaron a faltar cosas. O sea, la empresa donde trabajaba mi esposo entró a la ley 550, que eso es la ley de quiebra, ¿cierto? Sí. O sea, se acabó la empresa. O sea, entró la empresa en quiebra, pero Él nos sostuvo. Amén. Él nos sostuvo. Alguien necesita oír eso esta mañana. Amén. Él nos sostuvo, nos embargaron la casa. Estábamos pagando cuotas, casi nadie lo sabe, pero hoy se recuerdan tus victorias pasadas y cuéntalas porque alguien las necesita. Amén. Ya la casa estaba a punto, faltaban 3 cuotas para terminar de pagar y no hubo cómo pagar. O sea, en ese momento, en la parte natural no hubo. Recuerda tus victorias pasadas. Nos llegó el telegrama, me llegó por el WhatsApp, me llegó por el correo, no era por telegramas, o sea, llegó el telegrama, pues que tenía mi esposo que presentarse algo, que pues ya la casa estaba, sí, ya estaba ahí pagada. Y Dios es bueno. Amén. Pues yo estaba con mis hijos pequeñitos y pues yo me arrodillé porque ¿qué tenía que hacer en ese lugar? Plata no tenía. O sea, mi esposo pues tampoco la tenía, porque si no, no hubiéramos estado en esa situación. Nunca aguantamos hambre. O sea, teníamos apenas lo Necesario. lo justico apenas para sobrevivir. Entonces llegó el telegrama, me arrodillé al frente del telegrama, levanté el telegrama y dije, Señor, esa casa no es mía, es tu casa. O sea, es tu casa. Estoy hablando del poder de la palabra. Es tu casa, Señor, y yo dije, mañana a esta hora esta casa estará fuera del mar porque es tu casa, Señor. O sea, oré y lloré. O sea, ustedes saben lo que es orar y llorar, ¿cierto? Sí. O sea, bueno, oré y lloré. Dios es bueno, iglesia. Amén. Dios colocó a una persona, o sea, de esos superfinancistas que no te dan un centavo porque se quiebran, pero esa fue la persona que Dios colocó para que nos pagaran todas las cuotas. Amén. No pagó solo la vencida, sino que pagó el resto de cuotas. O sea, las que faltaban, Él las pagó, ya lo que tuvimos que hacer la escritura. Yo no sé si ustedes se alegran de eso. Amén. Recuerda tus victorias pasadas y te seguirás deleitando. O sea, ¿por qué David, ¿por qué te turbas dentro de mí? Si aún he de alabarle. Amén. Aún he de alabarle. Lo puedes alabar en medio de lo que estás viviendo. Alma mía dentro de mí, si aún he de alabarle. Amén. Alábalo en medio de la prueba, en medio de las dificultades. Alábalo y confiesa la palabra. Amén. ¿Qué hice? Levanté el telegrama. ¿Qué dije? Mañana a esta hora. Mañana a esta hora esta casa no estará embargada. Amén. Y les quiero decir que no fue esa persona la que buscó a mí. O sea, mi esposo el que buscó a esa persona buscó a mi esposo y le dijo, deme el número del crédito que yo voy a averiguar para ver cómo está su estado de cuenta. Amén. Y lo pagó. Fue un préstamo, tuvo que pagarlo, pero en el momento que se necesitaba, o sea, Dios lo puso a él. Amén. 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 Recuerda las victorias pasadas. David recordó cuántas veces Dios lo había librado de las garras del león y de las zarpas del oso. Eso lo leímos ahí en el versículo 32, ¿cierto? Sí. En el versículo 35 decía, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba, ya lo había leído. 36 ya leí también. 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará
recuérdalas y alaba a Dios. Recuerda, y ahora en ese momento, alábalo. O sea, verás su victoria. Deleítate, deleítate. Las victorias espirituales se ganan en la mente y con la boca. Amén. En la mente y con la boca. O sea, cuando estés en esas batallas, vea la palabra. ¿Qué dice Dios de ti? Amén. ¿Qué dijo? ¿Qué ha hecho contigo? Recuerda también las promesas que Dios te da. Amén. Si has recibido palabras proféticas en tu vida, recuerdas. Amén. Esto había estado recordando mucho. Bueno, que hace 2 años el Señor nos dijo, y florecerás. Reverdecerás. Florecerás, reverdecerás y florecerás. Sí. O sea, ora esa palabra. O sea, la que Dios te ha dado, recuérdala y órala. O sea, las palabras proféticas son para que las ores. Amén. Y te vas a deleitar esperando en ver tu victoria. Amén. Así es. Y bueno, ve y Jehová esté contigo. Y salió David, dice, y Saúl vistió a David. Entonces ahí es donde le colocó la ropa que David nunca había usado. O sea, Saúl quiso ponerle todo el armamento de un guerrero, de un... David dijo, ¿verdad? Yo nunca he usado eso. Yo voy a pelear solo con lo que yo tengo. O sea, con lo que yo sí sé manejar. Y dice que en el versículo 40 dice 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con eso, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Era bonitico, dice ese bonitico que va a poner su cara para que se la dañe. O sea, pero era chico, era un pelado, o sea, era pequeño, de estatura también. Dice, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las peces del campo. Entonces dijo David al filisteo, mira, eso es poderoso, llévatelo hoy en tu corazón. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has propuesto. Yo vengo a ti, no es mi nombre, yo vengo a ti, no es mi fuerza, yo vengo a ti, no es mi sabiduría, yo vengo a ti, la fuerza del Dios Todopoderoso. Amén. Yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del que me compró. Amén. En el nombre del que me redimió. En el nombre del que me justificó. En el nombre del que me santificó. En el nombre del que me sentó en lugares celestiales. Amén. Allí en ese nombre es que yo vengo. Amén. Yo no vengo en mis fuerzas porque no tengo ni una, pero las fuerzas de Él sí son las que me dan la victoria. Por eso me deleito, Señor, en ti. Amén. No fue la onda, no fue las piedras, fue el poder de la palabra, fue el poder del Espíritu Santo en David, fue la fe de David la que obró. O sea, ¿cómo es que tira la primera piedra y pum a la cabeza? Porque el Dios Todopoderoso, el Dios viviente estaba con David. Amén. El mismo que está contigo y conmigo. Amén. Dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Mira lo que
sigue diciendo. Llévatelo, márcalo en tu Biblia, en esta semana, en el resto de tu vida, en esa tierra, colócalo por obra, háblalo, porque tú no vienes a esa iglesia para pasar un rato en la mañana, tú vienes a esa iglesia para llevar algo en tu espíritu. Amén. Para llevar esa palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Amén. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza